Que todo salga bien, porque tenía problemitas con el meeting, con la conexión meeting. Bueno, vamos a comenzar la clase de hoy. Vamos a ver los siguientes temas, lo que nos da el tiempo, y en la próxima clase, para concluir el temario, hoy vamos a ver las derivadas, ¿no? Derivadas numéricas e integrales. Derivadas e integrales numéricas. Obviamente, los métodos. Estos son los temas que vamos a dar en el segundo parcial, junto a ecuaciones diferenciales, que vamos a ver la próxima clase. Bueno, ya sabemos qué son las derivadas. Las derivadas no es más que la razón de cambio de una función, ¿no? Eso lo tenemos en el libro. Aquí tenemos algunas gráficas, como pueden ver. Aquí el delta X viene a ser un paso, ¿no? Un paso. Y la delta Y es la diferencia hacia adelante. Siempre vamos a hacer los ejemplos con diferencias hacia adelante. Entonces, como pueden ver, aquí cuando delta X tiende a 0, esa es la derivada en los números reales, ¿no? Y en la variación infinitesimal, porque cuando delta X tiende a 0, el valor de delta Y se va acercando al punto origen del vector ese que aparece, que ven ahí a la izquierda, en la gráfica A. Hay un vector, ¿no? Entonces, a la medida que delta X tiende a 0, bueno, delta Y también se achica y se acerca al punto. De tal manera que en el infinito, bueno, resulta que la derivada es ese punto. Y en ese lugar, lógicamente que la derivada representa, no es otra cosa que la tangente, ¿no? La tangente al punto X. Bueno, ese es el concepto general de derivada, que lo tenemos desde que entramos a los métodos numéricos, al análisis matemático. Bueno, en nuestro caso, nosotros estamos hablando de diferencias finitas, ¿no? Es decir, estamos discretizando el dominio, ¿no? Desde X0, pasamos por X1, X2, ¿no? Aquí hay valores H que le llamamos el paso H, que es constante, ¿no? X2, X3, etcétera, hasta Xn. Entonces, en este caso, vamos a tener que... pero ya sabemos que hay un operador en diferencia, ¿no? Que es este triangulito. Y sabemos que la diferencia de K es igual a F. A ver, voy a borrar esto. Va a ser igual a F de K más 1 menos F de K en una tabla, ¿no es cierto? Eso es lo que ocurre en una tabla cuando aplicamos el operador delta. ¿Qué es lo que va a pasar cuando aplicamos el operador derivada? Estamos hablando entonces de operador. Para nosotros la derivada no va a ser más que un operador, la aplicación de un operador. Así como aplicamos la diferencia hacia adelante, también aplicamos un operador que se llama operador derivada. Porque es la única manera de poder encontrar pues la derivada de una función tabulada. Estamos hablando de tablas. Entonces, ¿cómo encontrar la derivada en una tabla de una función tabulada? A través de un operador. Esa es la respuesta. ¿Cuál es la relación? Entonces, fíjense, la tabla que generamos es como esa.
¿no? Ahí tienen la tabla de una función. X al cubo menos 8 sobre X al cuadrado menos E a la X. Esa es su tabla de diferencias hacia adelante en el dominio de 3 a 7. ¿Está bien? Y fíjense que ahí están los operadores. Primera diferencia, segunda diferencia, tercera, hasta la octava en este caso, ¿no? Porque son 8 nodos. Por eso es que hasta la octava diferencia. Ya sabemos que la diferencia en la tabla se extiende hasta n, ¿no? Hasta n. Bien, entonces, ¿cuál es la relación? Aquí no hay derivadas, aquí no aparecen. Pero de aquí tiene que surgir la derivada. ¿Cómo? A través de otro operador que le llamamos derivada. Entonces va a haber una relación entre operadores. El operador derivada y el operador en diferencia. De tal manera que sacamos las diferencias de acá y las llevamos a la aplicación del operador derivada. ¿Cuál es ese operador de derivada? Lo tenemos aquí. No hay tiempo de deducir, esto tiene su deducción a partir de la esto se puede demostrar a partir de la serie de Taylor, ¿no? del teorema de Taylor. Es muy sencillo hacerlo. Entonces, el operador derivada es D, ¿no? El operador derivada, entonces, en una tabla, vuelvo a repetir, esto es para tablas, en la tabla, en esta tabla de acá, por ejemplo, ahí se aplicaría, ¿no? En esa tabla. Entonces, es igual a la primera diferencia menos la segunda diferencia entre dos, más la tercera, etcétera, ¿no? Hasta la enésima. Pero esta es relación entre operadores. ¿Por qué lo presentamos así? Y no con Y. Fíjense. Ya en la tabla tenemos que aplicarlo así, como está aquí, ¿no? Como está en la segunda ecuación. Así se utiliza la tabla, ¿no? Es decir, la derivada en K. Fíjense que K tiene que ser igual a 0. Pero también puede ser 1, K puede ser 2, K puede ser 3, etcétera, ¿no? O sea, por filas de diferencias, por filas se aplica. Es decir, cuando K vale 0, estoy encontrando la derivada de la función en X igual 3. Cuando K vale 1, estoy buscando la derivada en X igual 3.5. Cuando K vale 2, estaría encontrando la derivada cuando K para X igual 4, y así sucesivamente. ¿Está bien? O sea que este operador que ven acá, esta operación con esta ecuación que estoy resaltando, que es esa la que se aplica, fíjense, K es la fila, ¿no? Si K es 0, entonces va a ser la primera diferencia menos la segunda diferencia sobre 2, más la tercera diferencia menos, etcétera, siguiendo la lógica de esta ecuación. Cuando K vale 1, bueno, va a ser delta K1 menos delta segundo, y segunda diferencia hacia adelante de K1, la tercera diferencia K1, etcétera, ¿no? Pero es lógico que en la medida en que K avanza, la derivada va a ser menos exacta. Por lo tanto, la conclusión es que para encontrar la derivada de un número tenemos que armar una tabla a partir del número que queremos, y ese tiene que estar arriba, tiene que ser el primero. ¿Está bien? Asociamos un H, un valor H, aquí por ejemplo el H igual a 3.5, y desarrollamos la tabla hasta donde nosotros veamos conveniente. En este caso la derivada para X igual 3 la estamos buscando en el intervalo de 3 a 7. ¿Se entiende, no? La derivada para X igual 3 la estamos encontrando en el intervalo de 3 a 7. Si hubiéramos desarrollado más la tabla, sería del intervalo, por ejemplo, hasta 100, ¿no? Estaríamos con la derivada de 3 a 100, ¿no?
En el intervalo 3 a 100. Entonces, mientras, podríamos decir, mientras más nodos hayan, mejor, es mucho mejor. Porque eso nos permite hacer un paso más pequeño, ¿no? Y obviamente cuando el paso es más pequeño, el resultado es más exacto. Tiende a la exactitud. Nunca va a ser exacto 100%, porque entonces no nos olvidemos que son aproximaciones. Y además estamos aproximando en un polinomio. ¿Está bien? Entonces, para encontrar la derivada aplicamos esta ecuación en una tabla, ¿no? Y el K siempre va a ser 0. ¿Está bien? El K siempre va a ser 0. Para todos los casos, especialmente los que tienen en el práctico. En el práctico van a poner K igual 0. Esta es la fórmula general. De esta se derivan muchísimas otras fórmulas que aparecen en los libros ya. Pero esta es la fórmula general. ¿Está bien? Puede ser que mientras más términos es mejor, obviamente. Mientras más términos es mejor. Eso quiere decir que mientras el dominio de busca la derivada es mayor, lógicamente que vamos a tener mejores resultados. Eso es. Aquí tenemos un ejemplo en máxima. Ustedes van a hacerlo así como está aquí. Aquí lo vamos a poner un poquito más oscuro esto para que se vea. Lo vamos a poner como título. Lo vamos a poner como título. Fíjense. Ese va a ser el enunciado del problema. Use la fórmula general de derivadas para encontrar la fórmula general. Es esa que les acabo de mostrar. Es esta, ¿no? Esta que está achurada, pero esta que está achurada, pero sustituyan ahí K igual 0. Esa va a ser la fórmula. Esta, pero le ponen K igual 0, nada más. Y esa es la que van a aplicar en todos los ejemplos. Entonces, ¿cómo se resuelve? Use la fórmula general de derivada para encontrar la derivada numérica en x igual 2, dice, con 9 nodos, o sea, n es igual a 8. Ahí está la función, que es la misma que aquí está su gráfica. Aquí ya saben ustedes graficar. Y aquí hemos encontrado los valores para x igual 3, para x igual 3.5. Aquí hay un error, x igual a 3. Desde x igual a 3, no es 2, ¿no? Porque aquí comienza f de 3, ¿no? La derivada de 3 va a ser. Pero la función en 3 vale este valor, en 3.5 vale este y así, ¿no? Sucesivamente, ahí está la tabla que vimos allá. Es la misma, la he traído y la he pegado nomás acá, ¿no? Que es lo que tienen que hacer ustedes cuando usen tablas en Excel. La traen la tabla y la pegan, ¿no? La traen como una imagen, porque esto es una imagen. ¿Está bien? Entonces, la relación entre operadores ya lo vimos. Entonces, es la misma, esto es lo mismo que vieron allá, esto lo he pegado nomás aquí, lo traje del Word y lo he pegado. ¿Está bien? Ya sabemos que K vale 0. ¿Está bien? Entonces, quiere decir que la derivada de la función en x igual 3, aquí en x igual 3, ahí está, para ese valor, x igual 3, ¿no? Pero la estamos haciendo en el intervalo 3 a 7. Ya sabemos que tenemos que coger un intervalo, siempre ahí van a tener el número de nodos. El mismo problema se lo plantea, ¿no? Se lo plantea así. Entonces, esta es la función, quiero decir, la fórmula que se va a utilizar con K igual 0. Entonces, si es así, fíjense, aquí está este valor de aquí. Este valor de aquí es la primera diferencia, este acá, ¿no? Ahí está. Ese valor se coloca ahí. O sea, se sigue esta fórmula, nada más. Primera diferencia, y es su 0, menos la segunda diferencia, y es 0 dividido entre 2. Aquí está la primera, menos la segunda diferencia dividido entre 2, ¿no? Elevada al cuadrado, lógicamente. A ver,
No, no es elevado al cuadrado, aquí hay un error. La segunda diferencia nomás dividido entre 2, más menos porque es negativa la otra diferencia, fíjense en la tabla, ahí está arriba, ¿no? La tercera diferencia, aquí está la tercera diferencia es negativa, como se puede ver. Ahí yo le cometí un error, le puse elevado al cubo, no es así. ¿Ah? La cuarta diferencia, lo puse para guiarme, la cuarta diferencia, luego viene, por eso lo puse, la quinta diferencia, la sexta diferencia, la séptima diferencia, fíjense, dividido entre 7, y la octava diferencia, dividido entre 8. Todo dividido entre, porque es h a la menos 1, o sea, 1 sobre h, y h vale 0,5. ¿Está bien? Entonces, si hacemos operaciones, lógicamente que va a salir el resultado aproximado, fíjense. Salió menos 0,26 y algo. ¿Está bien? Aquí está. Menos, vamos a ver que llegue la imagen, todavía no ha cambiado. Está muy lerdo el internet, es una pena, no está tan fluida la clase porque está muy lerdo. Ahí ya saben que K vale 0. No se olviden, K vale 0. Siempre en K igual 0. Ahí se queda. Todas esas diferencias de esa fila nomás se toman. Donde K igual 0, nada más. ¿No? Entonces van a tener la primera diferencia, YK0. La segunda diferencia, YK0, dividido entre 2. Más la tercera diferencia, YK0, dividido entre 3. Más la cuarta diferencia, YK4, dividido entre 4, etcétera. Etcétera. ¿Está bien? Bueno, se ha congelado la imagen. ¿Se oye? ¿Aló? Bueno. Se ha congelado, sí se ha congelado la imagen, no cambia. Se ha quedado en la formulita, ¿no? Y a esa fórmula le falta, fíjense, de 2, de delta a la 2, delta a la 3, delta a la 4, tiene que decir. El 4 tiene que ser en la delta, no en la y. Hay un error ahí. El dalto es el 4, el exponente 4 es en la delta, no en la y. Hay un error ahí de tipeo, de taipeo, como decimos, ¿no? Bueno, ya está. Entonces, si hacemos el cálculo, aquí lo tenemos el cálculo, aquí ya se ha hecho, se han colocado las diferencias y el resultado da esto, ¿no? Lo vamos a comprobar con la derivada real, fíjense. Vamos a llamarle, por ejemplo, a la derivada que sea h de x, ¿está bien? Le digo máxima, vamos a poner correctamente el teclado. Le decimos máxima en h de x, dos puntos, igual, define, no, esto estamos mal, le estoy haciendo borrar, me equivoqué de, como si estuviera en Python, ¿no? Y primero se pone define, máxima define h de x, estoy buscando la derivada de la función. En h de x pone la derivada de f de x, de f de x. A ver, hay un error.
¿Cuál es? Que se llama la función f de x. La función f de x. F de x respecto de x. Aquí falta, ¿no? Coma. Falta respecto de x. Coma x. Sí, eso era. Define h de x como, a ver dónde hay un error, h, como la derivada de f de x respecto de x, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Paréntesis mal parcial, paréntesis. Este paréntesis, ya, es doble acá. Ahora sí. Ahí está la derivada. Era el problema del paréntesis. Entonces, como es en x igual 3, aquí va a ser cuando h vale 3, ¿no? Cuando h vale 3, entonces que me calcule la derivada. Ahí está, salió 0,25. Fíjense, como si comparamos, el resultado es este con la exacta, ¿no? Y este es el aproximado que hemos calculado con la fórmula. 0,26 sale, y acá sale 2,5. O sea, si redondeamos al segundo, ¿no? Al segundo decimal, son iguales, ¿no? Pero obviamente hay un error. Hay un error, ¿por qué? Porque el dominio adoptado, ¿no?, es de 3 a 7. Si hubiésemos adoptado, por ejemplo, un dominio de 3 a 10 o de 3 a 100, por decir una cosa así, como es computación, rapidito se hace, ¿no? Entonces, obviamente que ese error se va a disminuir, ¿no? Entonces, esta es la derivada numérica y esta es la derivada exacta mediante la fórmula de derivada. La fórmula de derivada que la tienen arriba. ¿Ok? Entonces, de nuevo, para encontrar la derivada, lo único que hacemos es desarrollar la tabla en un dominio que nosotros nos damos. Creo que los problemas ahí se plantea el dominio. En el dominio tanto, dice. Entonces, donde el límite izquierdo viene a ser el valor de la derivada que estamos buscando. Si queremos encontrar también la derivada de 3.5 lo podemos hacer, pero sería utilizando estas de acá, estas, ¿no es cierto? Serían todas estas. Y obviamente que va a salir mucho peor todavía, ¿no? Porque tiene menos diferencia. Y si buscamos de 4 también tomaríamos todas estas de acá, ¿no? Todas esas. Pero también sería mucho menor la exactitud, no la precisión. La exactitud, no la precisión, la exactitud. Entonces, básicamente va a ser entonces para 3, donde tomamos todas estas derivadas que tenemos acá, todas estas derivadas, ¿no? Pero todas estas diferencias, perdón. Todas esas diferencias. Vamos a pintarlas con otro color. Todas esas diferencias son las que se toman. ¿Está bien? Las vamos a resaltar con naranja. Ahí están. Todas esas diferencias son las que van a entrar en la fórmula. Esta va a ser delta y 0, las otras va a ser delta 2, delta 3, delta 4, etc. ¿Está bien? Y no es más. Ese es todo. Eso es todo. ¿Está bien? Entonces van a ver ustedes en su práctico, se plantea el problema, que es lo que van a hacer. Van a desarrollar la tabla, la tablita esta, y luego aplican la fórmula, esta fórmula de acá, con K igual 0. ¿Está bien? Y luego reemplazan, ¿no? Reemplazan las diferencias y ya van a tener el resultado. Listo, ya está, no es más.
¿Está bien? ¿Qué pasa con las derivadas de orden superior? Para obtener derivadas de orden superior se eleva al orden de derivada, pero esta primera fórmula, ¿está bien? Esta de aquí, esa de ahí, esa es digamos, esa es la relación entre operadores. Esta es la relación entre operadores. Siempre que quieran obtener una derivada de orden superior, tienen que elevar todo esto que está entre paréntesis al orden que quieren encontrar. Pero es esta, no la de acá. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esta es relación solamente entre operadores. Por eso es importante que se plantee así, sin aplicar a la tabla. ¿Está bien? Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Aquí está un ejemplo. Fíjense, aquí se eleva a la M todo el segundo miembro, todo. Ahí está. Se eleva a la M. ¿Está bien? Ejemplo. Como en máxima vamos a poner, como no hay el símbolo delta, vamos a poner en vez de delta, vamos a poner S, ya que no tenemos, ¿no?, en máxima este símbolo. Tenemos, pero hay que buscarlo. Yo por falta de tiempo no lo hice, así que le voy a poner en vez de delta, le voy a poner a S. Fíjense, yo quiero encontrar la segunda derivada, fíjense. Entonces estoy elevando esto que está entre paréntesis, todo esto. Está elevado al cuadrado. ¿Por qué? Estoy buscando la fórmula para la fórmula de operadores para la segunda derivada. Y sencillamente esto se hace como si fuera un polinomio, exactamente igual. Por eso es que les puse máxima expande este valor elevado al cuadrado. Eso le estoy diciendo. ¿Está bien? H a la menos 1 igual en la misma fórmula que ven acá, lo mismo he puesto acá. ¿Está bien? Entonces el orden es 2. El resultado me da esto de acá, ¿no? ¿Está bien? Quiere decir que va a ser la segunda derivada que voy a buscar, la fórmula va a ser delta octava de Y0 menos dividido entre 16H. Bueno, puedo factorizar H, fíjense, porque todito tiene H, todo el dominador tiene H, ¿no? Puedo factorizar H y no hay problema, va a quedar un medio de H. Entonces, la segunda derivada va a ser, fíjense que lo ha ordenado máxima del mayor orden al menor de las diferencias. No se olviden que ese es el operador delta. ¿Está bien? Ese es el operador delta. Le ha puesto delta a la octava dividido entre 16, menos delta a la séptima dividido entre 6, más 13 veces delta elevado a la 6 sobre 36, menos 5 veces delta a la quinta dividido entre 6, más 11 veces delta a la cuarta dividido entre 12, menos delta al cubo dividido entre 1, ¿no? Va a quedar entre 1 porque H factorizamos, ¿no? Más delta al cuadrado. Ahí está, hemos generado una fórmula para la segunda derivada. Solamente ahí hay que ponerle las Y, nada más, ¿no? El Y0 y listo, ya está. Pero fíjense la información que le está proporcionando esta fórmula. Dice que necesito hasta la octava diferencia hacia adelante. De que voy a desarrollar hasta n igual 8. Si la fórmula hubiera dicho hasta n, porque ¿de qué va a depender eso? Del número de términos que yo adopte. Fíjense, aquí he adoptado solamente hasta el cuarto término. Aquí la he truncado la fórmula. Se dan cuenta, ¿no? Aquí la he truncado y todo eso lo he elevado al cuadrado. Pero puedo poner la quinta diferencia, puedo poner la sexta, la que yo quiera, ¿no? Estoy hablando de esta fórmula. ¿Está bien? O sea que las derivadas de orden superior dependen de dos cosas. Primero, el número de términos que se adopten. ¿Hasta dónde van a truncarla esta fórmula? Primero, ¿no? Y segundo, una vez que hemos hecho el truncamiento,
elevamos a la potencia deseada, que va a ser el orden de la derivada, y vamos a obtener, así como un polinomio de diferencia. Y el mayor grado de diferencia, el mayor orden de diferencia que nos dé, hasta ahí vamos a desarrollar la tabla. Quiere decir que el mayor orden que nos dé la fórmula, ese va a ser el valor de n. Entonces, ¿cuántos nodos voy a tener? N más 1, ¿no? En este caso dio 8, entonces voy a tener 9 nodos. Ahora, ya voy a tener 9 nodos. ¿Y cómo sé el H? Facilito, ¿no? ¿Cómo determino el H? Vamos a hacerlo aquí en la pizarra, para que lo tengan en cuenta. Voy a poner otra. Fíjense. Nunca se olviden de esta fórmula. Cualquier x sub k es igual a, ¿no es cierto?, a x sub 0 más k por h. Siempre. Entonces, si k es n, va a ser xn, que va a ser igual a x0 más n por h. Por lo tanto, si yo conozco n, quiere decir que h va a ser igual a ¿qué? Hay que despejar, ¿no? H de ahí. Despejamos h de esta ecuación y vamos a tener el paso que se necesita dado un valor n, que n va a ser el orden de la derivada que estoy buscando. O sea que eso es conocido porque la fórmula me lo va a dar. La fórmula siempre me va a dar n. ¿Está bien? Entonces, va a ser igual a xn menos x0 sobre n. Ahí está. Ese es el paso. Listo. Por ejemplo, en este caso dio n igual 8, ¿no? Aquí está clarito. N igual 8. Entonces, ¿qué va a ser igual a h? A x sub 0 menos el último xn. No nos olvidemos que estamos hablando de un dominio, ¿no? De un dominio. Yo dije de 3 a 7 en este ejemplo. Puede ser de 3 a 100 si yo quiero, de 3 a 10, de 3 a lo que sea, ¿no es cierto? Un dominio. En ese dominio estoy calculando la derivada. Eso es, así de sencillo. Así de sencillo. Todo es en la tabla de diferencia. De modo que para hacer derivadas, esta es la clave. Elaborar la tabla de diferencia, ¿no es cierto? Conociendo n, el número de nodos, el grado de la derivada, ¿no? Y ya sabemos que el número de nodos es igual al grado más 1, n más 1. Siempre, ese es el número de nodos. Entonces, cuando vean ahí número de nodos, tanto, dicen. Entonces, ustedes saben que facilita determinar el grado. El grado va a ser, por ejemplo, si dice 9, el grado va a ser 8. Porque el grado es igual a n menos, al número de nodos menos 1. Siempre. Aquí está clarito, el grado es 8. Pero son 9 nodos, ¿no? Porque siempre lo contamos desde 0. Siempre. Pero el n se cuenta desde 1. El grado, ¿no?, de un polinomio, porque no hay polinomio de grado 0. Hay polinomio de grado 1, de grado 2, etc. Eso es, así de sencillo. ¿Está bien? Entonces ya les voy a pasar el práctico y ustedes van a resolver eso en esta semana, porque esta semana se acaba todo. El segundo parcial lo vamos a dar el día viernes, porque el miércoles vamos a terminar la materia. El viernes damos el segundo parcial y ese día me suben el práctico 4, que es el que le voy a mandar ahora. Todo el segundo parcial va desde el tema que vimos en la anterior clase hasta lo que avancemos el día miércoles. Ese es el segundo parcial. Todo es sencillo, son métodos muy fáciles, así como este. Puro fórmula. ¿Está bien? Bueno. Sí, este viernes. A la misma hora, a las 18:15. Pues, una pregunta. sí. Entonces, el segundo parcial va a ser de lo que está avanzando ahorita y lo que va a avanzar el miércoles. Claro, todo lo que es a partir de la teoría de diferencia finita.
de ahí para adelante. El práctico 3 no entra en el examen porque ese es más de investigación. Ustedes tienen que investigar ahí para resolver el práctico 3, ¿no? Más lo tiro a investigación. No, el práctico 3 no entra nada. Solamente va a entrar los polinomios, nada más. De ese práctico entran los polinomios, nada más. Nada más que los polinomios. Que ya sabemos construir polinomios, eso es muy fácil. Más que todo va a ser este tema, derivadas, integrales y ecuaciones diferenciales. Esos son los 3 claves en el examen. Eso quiero que me estudien. Por eso que les voy a mandar ahora el práctico, más tardecito se los envío el práctico, para que sepan a qué atenerse y empiecen a estudiar eso. Bueno, con esto terminamos derivadas y vamos a ver el tema de integrales. ¿Está bien? Ingeniero, Diga. una pregunta antes de continuar. ¿Ah? Una pregunta antes de continuar. Diga. ¿El práctico es sí o sí obligatorio enviar comprimido o se puede entregar igual en documentos de máxima para que usted lo haga? No, tiene que hacerlo en máxima. Pero, O sea, hecho en máxima, pero después lo comprimimos y lo enviamos así la tarea o así el documento hecho en máxima no va directo a los mismos. es que cada problema lo resolves en un archivo máxima, ¿no? En uno solo. Sí. Entonces, todos los archivos máximos los metes en un directorio y ese directorio lo comprimís y lo mandás. ¿Me entiendes, no? Todos tus archivos de máxima, no PDF, de máxima. Porque yo voy a trabajar. Es que, o sea, lo hice en máxima, lo guardé un documento y directo quise subir No, tenés que llevarlo tenés que llevarlo a una carpeta con tu nombre. Le pones tu nombre en la carpeta, ahí metes, en esa carpeta metes todos los archivos de máxima. Y esa carpeta la comprimís. La comprimís con un archivo RAR. El mismo Windows te permite comprimirte y decir RAR, la comprimís. En archivo ZIP, ahí están los formatos que te va a aceptar el sistema. El sistema solo te va a aceptar archivos comprimidos, carpetas comprimidas. Si no, no te va a aceptar. Porque acepta. ahí mismo lo comprimo y lo envío, lo entrego. Claro, ese archivo, esa carpeta comprimida ya es un archivo que te lo va a aceptar el sistema. Muchas gracias. Tienen que saber todas esas cosas. Ustedes que están estudiando ingeniería no pueden ignorar esas cosas. ¿Sí? O sí tienen que saber comprimir, tienen que saber programar, tienen que saber todo lo que es manejo de la computadora. Por eso les exijo en máxima. Los ingenieros tenemos que manejar sí o sí un programa de matemática potente como este. Sí o sí. Por eso es que les exijo en máxima. Bueno, caballeros, vamos a ver entonces el siguiente tema, que es integración. Diga. Última consulta. Diga. ¿Será que puede dar un poquito más de tiempo para presentar el práctico 3? No logré terminarlo y lo que dice también, como que el práctico lo convertí a PDF y ahorita no lo tengo en mi computadora a mano, lo tengo en mi celular, en el chip. ¿No puede dejar para mañana el práctico? Ya lo voy a ver, lo vamos a dejar todo junto para el viernes. Ya, muchísimas gracias, ingeniero. Pero no que no pase el viernes, porque el día lunes dan examen final. En la mañana el examen final, por si acaso. A las 7 de la mañana. El lunes se levantan como estudian sábado y domingo, ¿no? Descansan en la noche, duermen bien y se levantan como una lechuga a las 7 de la mañana y dan su examen final. Y ahí yo me quedo todingo el lunes a corregir, ¿no? A hacer la planilla porque tengo que subir las notas ese mismo día. Entonces no hay segunda instancia, olvídense. No hay tiempo para eso. El lunes es 29, el último día es día. Para el examen final va a ser De todo lo avanzado. No, de todo lo dado en el primer y segundo parcial. O sea, de los problemas parecidos del primer parcial y problemas parecidos del segundo parcial. Está bien. Quiere decir que no entra el práctico 3 prácticamente
en ningún examen. Porque ese tema yo lo he dado para investigar, para que ustedes averigüen, investiguen. Bueno, Ingeniero, buenas noches. diga, buenas noches. Disculpe, yo no lo podría moverse el horario del examen. Es que lo que pasa, yo tengo otra materia también y tengo examen final exactamente a las 7. A las 7. Y al mediodía, Ahí sí pudiera, ingeniero. a las 12 en punto. Entonces, a las 12 en punto. Ya, lo pongaré el lunes a las 12 en punto, al mediodía. Ya, si otro se les cruza a otro, no me queda más que ponerlo a las 5 de la mañana. Si me aparece otro pidiéndome, lo ponemos a las 5 de la mañana, a esa hora no hay nadie. Entonces, a las 12. ¿Está bien? Para todos, y todo el mundo ya sabe que es a las 12 del mediodía, el lunes. No hay más. No lo puedo poner ya en la tarde porque ya no tengo tiempo de subir notas al CPD y se quedan sin notas. Así que mejor es dar examen a las 12 del mediodía del lunes. El viernes a las 18:15 el segundo parcial y el día lunes al mediodía el examen final. Listo. Estos problemas surgieron El viernes, ¿a qué hora dijo? a las 18, a las 6, a esta hora que hemos comenzado hoy día, a las 6, 6:15, 6:30, por ahí vamos a ver. Pero a esa hora. ¿No puede ser más tarde, el viernes, por favor? ¿A qué hora quiere? Puede ser más tarde. 8. ¿Ya quiere andar a las 8 o a las 9? Sí, a las 12 dijo ingeniero. Perdón. ¿El viernes? Sí, está bien. ¿El viernes? Es que pasa que el viernes yo igual tengo un examen final de hormigón 2 ¿A qué hora? a las 6:15 hasta las 8:08. Ya, entonces lo damos a las 9. Viernes a las 9 de la noche. Ya lo tengo anotado aquí. Viernes, segundo parcial. Anoten. Viernes, ¿qué fecha es? Viernes. Pero disculpe, Sí, ¿me escucha? sí, le escucho. Sí, A las 8:30 hasta las 10 tengo examen final de otra materia. Estaba bien a las 6:15. pero a otro se le cruza a las 6:15. A las 6 está bien. Es que creo que a las 6 está bien. Yo también tengo examen final de otra materia. Y A yo- las 8:30 tenemos clase, digamos, y no sabemos si va a ser la defensa también del ingeniero Ortiz el día viernes. ¿A qué hora? A las 6. A las 6. Entonces nos dejamos el lío, lo damos a la, 8:30 tengo examen final de estructuras de No, ingeniero, el sábado, para nadie. no, Y el sábado sería bien. pero Sábado al mediodía. A las 5 de la mañana, para nadie. el sábado a qué hora? A las 12 de la noche. No, ingeniero, el sábado no se puede. El mediodía ahí. No, No, el mediodía. Viernes a las 5 de la tarde, si nadie puede. 5 de la mañana que sea. no, Entonces, sí, ingeniero, que sea viernes más temprano, sí. viernes a las 7 de la mañana, no se diga más, Ahí está perfecto. 7 de la mañana, ahí todo el mundo puede. Bueno, Yo tengo un final, ingeniero, a las 7 de la mañana. ya a las 5 de la mañana, a las 5, ¿Puede ser el viernes al mediodía? Sí, Ingeniero, a las 4. 5 de la mañana, 4 de la mañana. Viernes al mediodía, ingeniero, por favor. Es que en la mañana y en la tarde tenemos defensa. Sí, Ya. a las 12. 12 entonces, Sí, el viernes. 12:00, no sé, ah, Perfecto, sí, está bienísimo. bien, anoten entonces, segundo parcial, viernes, aquí está la fecha, viernes 26 de marzo, viernes 26 de marzo, a horas 12 a.m. Y el final
examen final lunes 29 de marzo a horas 12 también, 00. ¿Está bien? Listo. No se habla más, ya saben los horarios. A las 12. A las 12 el 26 y a las 12 el 29. Bien, no se habla más entonces del tema. Pasamos a las integrales. Hay varios métodos de integración. ¿Dónde comienza su análisis? ¿No? Vamos a cerrar esta ventana, ya sabemos los exámenes. En el polinomio de Newton. Ustedes saben que un polinomio, ya lo vimos, el polinomio de grado n de x, ¿a qué es igual? A 0 más A1 a la x más A2 a la x cuadrado más A3 a la x al cubo, etc. Más AN elevado a x a la n. Esa es la ecuación canónica del polinomio de Newton. Obviamente que nosotros podemos crear una tabla de una función y obtener este polinomio. Ya sabemos cómo. Haciendo operaciones siempre vamos a llegar al polinomio de Newton, que es el que tienen ahora en la pizarra. Esa se llama la ecuación canónica del polinomio de Newton. ¿Está bien? Está ordenado de orden menor a orden mayor, ¿no? Siempre se coloca así. Bueno, la pregunta es, si este polinomio deviene de otra función, o sea, que es el polinomio de cualquier función a través de diferencia. No se olviden que este polinomio se obtiene con diferencia. Claro, aquí no se ven las diferencias porque los cálculos están dentro de las A. Dentro de las A están los cálculos. Por eso es que no se ven acá, ¿no? Hacemos operaciones de la diferencia y ya está, listo. Todo queda dentro de las A. Bueno, pero esto deviene de una función porque hemos creado la tabla de la función y el resultado de ese polinomio. En un dominio dado, obviamente, la función en un dominio, ¿no? De x0 a xn. Un dominio conocido. ¿Está bien? Con un paso h. Entonces la pregunta es, ¿cómo integramos? Es sencillo, ¿no? Integrar el polinomio y ya está. O sea que la integral de la función de 0 y el valor inicial hasta el valor final, ¿no? ¿Cómo le podemos llamar? De x0 hasta xn de la función f de x se aproxima mediante la integral de x0 a xn del polinomio n de x. Ese es el concepto. Ese es el concepto. ¿Está bien? ¿Cuál es el problema aquí? Ahí, claro, es facilito integrar sabiendo cuánto valen los A0, los A1, los A2, ¿no? Y eso, como sabemos, viene de una tabla. Viene de una tabla de diferencia. El asunto es que, ¿cuál grado va a ser del polinomio? Ese es el problema, ¿no? Entonces, para resolver eso, Newton incorpora lo que le llama las reglas, lo que en la teoría se llaman las reglas, ¿está bien? Las reglas de integración en el polinomio de Newton. Entonces, para ello tenemos varias reglas, se las voy a ir mostrando y me voy a quedar con una de ellas. Se las voy a ir mostrando todas, las tenemos aquí en el libro, ¿está bien? Aquí vamos a tener, fíjense, diferenciación e integración. Vámonos directo a la integración.
Integración, aquí está. Antecedentes matemáticos, ya sabemos qué es la integral, bla, 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 todo el bla, bla, bla. Aquí está. Aquí un ejemplo de integral de un polinomio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno. Entonces partimos, decíamos, del polinomio genérico. Del polinomio genérico. Pero ¿qué pasa con el polinomio genérico? El polinomio genérico es n, pues bueno, ¿cuánto vale n? No sabemos. Pues, ¿no? Nosotros podemos, sin embargo, podemos tomar dos términos del polinomio, o podemos tomar tres, o podemos tomar cuatro, independiente del grado del polinomio. Entonces de ahí nace lo que se llaman las fórmulas de integración de Newton-Cotes. ¿Está bien? En el primer caso, aquí está, ¿no? Lo que le estaba mostrando, la integral de a b de f de x se aproxima mediante f de n, le llama al polinomio, ¿no? Yo le puse p, aquí le ha puesto f de n, polinomio de grado n de x, donde f de x es un polinomio de la forma tal. Ahí está la fórmula, que es la misma que le mostré, ¿no? Que es la forma canónica del polinomio de Newton. ¿Está bien? Bueno, vamos con la... Habíamos dicho que para definir fórmulas, igualitos, son fórmulas de integral, así como hay fórmulas derivadas, igualito tienen que haber fórmulas integrales, igualingo. ¿De dónde las sacamos esa fórmula? De ese polinomio. La pregunta es ¿hasta dónde vamos a integrarlo? ¿Cuántos términos? Ese es el problema. Por eso es que se crean las reglas, ¿está bien? Entonces la primera regla es la regla del trapecio. Aquí está. ¿Cuál es la regla del trapecio? La integral a del polinomio de primer grado. O sea, tomamos los dos primeros términos. Nada más. Los dos primeros términos de la ecuación canónica. De eso estoy hablando. O sea, el A0 más A1 a la X. Nada más. Fíjense, estamos truncando todingo lo demás. Por lo tanto, lógicamente que van a haber errores, pero grandísimos, ¿no? Pero no importa. Ahorita vamos a explicar y vamos a ver cómo podemos resolver el problema de los errores. Evidentemente, el resultado de esa integral va a ser un trapecio. Ahí está el resultado de integrar el polinomio con 2. Solamente que llama la recta, ¿no? A0 más A1X, el resultado va a dar esto. Entonces de ahí deviene una fórmula de integración, fíjense. O sea que la integral en el intervalo AB de cualquier función se puede aproximar, dice Newton, mediante la regla del trapecio, con esta fórmula. ¿Está bien? Esa fórmula se denomina la regla del trapecio. ¿Está bien? Y aquí viene la obtención, mírenlo cómo se obtiene, muy sencillo, derivar o integrar el polinomio y ya está. Equivale, fíjense, si yo quiero encontrar la integral de esta función que ven ahí, que está en azul, equivale a encontrar el área del trapecio que une los puntos, ¿no? F de A y F de B. Y ahí ven un trapecio. Obviamente que toda esta área que no está considerada, que no está churada, ese es el error de la fórmula trapezoidal, que es grandísimo, ¿no es cierto? Bueno, pero este es el principio. Básicamente esta fórmula no se usa, pero vamos a ver después que, fíjense, equivale, por eso se llama la fórmula del trapecio, porque equivale exactamente a la fórmula de un trapecio, que base menor más base mayor dividido entre 2 por la altura, ¿no? Esa es la ecuación. Así de sencillo. Base mayor más base menor dividido entre 2 por la altura. Esa es la ecuación del trapecio, que es exactamente igual. ¿Está bien? Aquí está el error, fíjense, menos 1 sobre 12 por la segunda derivada en un valor cualquiera de un paso por b menos h elevado al cubo. Un error grandísimo. ¿Está bien? Bueno. Ahora, ¿qué pasa
¿qué pasa? Vamos a saltar esto de acá. Si yo divido, escucha lo que voy a decir. ¿Qué pasa? Si yo divido el dominio de integración, o sea, AB, lo divido en segmentos iguales de paso H. ¿Me entienden? Yo divido todo el dominio en segmentos iguales de paso H. Obviamente que ya entró a las diferencias finitas. Que justamente eso es lo que estoy haciendo aquí. Cuando digo H igual a B menos A sobre N. A y B son los límites de la integral. Entonces fíjense cómo se va a transformar. Aplico a cada paso le aplico la fórmula trapezoidal. En realidad lo que estoy haciendo es, aquí les voy a esto de aquí. ¿Está bien? Estoy haciendo esto. ¿Se dan cuenta, no? He dividido el dominio entonces en pasos H, tal como dice la teoría de diferencia finita. Estoy sustituyendo el dominio de A a B en un conjunto de pasos. Y a cada paso le aplico la fórmula trapezoidal. Entonces estoy en una aplicación múltiple de la regla trapezoidal. Y lógicamente que aquí van a haber errorcitos ya mucho menores, porque en cada paso el error va a disminuir, pues en la medida en que H disminuya. En la medida que H disminuya, lógicamente que el error va a ser menor en cada H, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el resultado es que la regla trapezoidal no resuelve el problema de la falta de exactitud de aplicar sencillamente la regla simple, ¿no? O sea, la fórmula directa al trapecio. Porque si no fuera así, sencillamente yo tendría que trazar, ¿no?, de una recta desde donde hice fx1 hasta fxn si fuera un solo trapecio, ¿no? Entonces todo lo que está por arriba de la recta sería error. Pero en este caso, ¿qué es lo que estoy haciendo? Sencillamente, entre A y B, ¿no?, sustituyo el dominio por un conjunto de segmentos iguales de paso H. Y a cada segmento que me va a definir un subdominio pequeñito, ¿no?, de paso H, le aplico la regla trapezoidal. Eso es. ¿Y cuál es la fórmula? Aquí la tiene, ¿no? Ahí está. Donde B menos A es la diferencia entre los dos extremos de integración, ¿no es cierto?, de los dos límites de la integral, ¿no? Aquí no está con H, pero podemos reemplazar la H. Bueno, resulta que el error de aproximación, obviamente que va a disminuir, aquí se lo puede ver con absoluta claridad en esta fórmula, ¿no? Ya no es la misma expresión. ¿Está bien? Entonces, aquí el valor, fíjense que hay n pasos. ¿Está bien? Entonces, si conocemos n, nosotros podemos encontrar h. B menos A no es h. Ojo, ¿no? Cuidado, B menos A no es h, ¿no? B menos A hay que dividirlo entre n para que sea h. Pero aquí en la fórmula por delante tiene que estar B menos A, tal como lo ve en la fórmula. Entonces, esa es la ecuación de la regla trapezoidal. Aquí hace un ejemplo, todo esto estoy mostrándolo del libro que tienen ahí en la plataforma. Ahí tienen un polinomio y obviamente se evalúa la integral en ese intervalo. ¿Está bien? Entonces, aquí tienen el ejemplo que lo pueden seguir. Es muy sencillo. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a hacer aquí un ejemplo. Un ejemplo así se lo voy a mostrar rápidamente, porque la operativa es muy sencilla. Si tenemos una función f de x, ¿qué hacemos? Su tabla. Aquí no es tabla de diferencia que se hace. Cuidado,
porque ya está desarrollada la fórmula. Una tablita nomás, ¿no? K, XK y YK. Entonces los valores para cada valor, ¿no? N, aquí vamos a tener X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3, etc. X sub N. Y obviamente para cada N los Y, ¿no? Y0, Y1, Y2, Y3 y todos los Y. Listo, no necesitamos más. ¿Cuánto va a ser la integral? ¿Cómo se calcula la integral? Ahí tienen la formulita. Vamos a volver a la fórmula. Aquí está. Y igual a B menos A. Vamos a la pizarra. ¿Cuál es B? B es XN, ¿no es cierto? O sea que B es igual a XN. Y A es igual a X0. Listo. Ese es B menos A de la fórmula. Y fíjense que todos los valores que están adentro ya, en lo que sigue, aquí está. ¿Dónde? Aquí. Dice f de x0, ese es y0, ¿no es cierto? F de x0 y y0, más 2 veces la sumatoria de igual 1 hasta n menos 1. ¿Cuánto vale n? Aquí lo tenemos en la tabla. Fíjense, ahí en la tabla, con nosotros hemos tabulado esto. Sabemos cuánto vale n. No hay donde pelarle, ¿no? Sabemos cuánto vale n, porque nosotros hemos hecho esta tabla. ¿Está bien? Entonces lo único que tenemos que hacer aquí en la fórmula es, otra vez me equivoqué, aquí está, es reemplazar, ¿no es cierto? Igual 1 hasta n menos 1. Y hacemos la sumatoria de y sub 1, ¿no? Más y sub n. Bueno, hay que desarrollarla la sumatoria, ¿no es cierto? Van a desarrollar la sumatoria y después toda esa operación la divide entre 2n. Y ya está, ese va a ser el valor de él que están buscando. ¿Está bien? Entonces, muy sencillo, y esto se pasó de fácil. Hacen la tabla de la función dada, pues no se olviden que todo eso se trabaja con tabla. No la tabla de diferencia hacia adelante, no, olvídense, porque ya está dada la fórmula. Ya está dada la fórmula. Entonces solamente elaboramos esta tablita y nada más. Obviamente que aquí hay un paso H. Pues no se olviden que estamos aplicando el polinomio de Newton, lo estamos partiendo, ¿no? En varios segmentos H. Lo estamos dividiendo en varios segmentos H. Entonces, hecha esta tablita, lo único que tenemos que hacer es reemplazar estos valores en esta ecuación. La ecuación 2110 que está en la página 627. Ahí está, anótenlo, página 627. Ahí está la regla múltiple, la fórmula de aplicación múltiple trapezoidal, de la regla múltiple trapezoidal. Listo, así de sencillo. No es más, el resultado de eso es el valor de la integral en el intervalo AB. ¿Está bien? Eso es lo que van a hacer en el práctico, aplicar esta. Obviamente que el práctico les va a pedir de la regla sencilla, eso ya es un chiste, eso de fácil. Aplicarnos la regla trapezoidal, ¿no? Directa, ¿no? En fin, la aplicación múltiple hay que hacer una tabla, tiene sus cositas, ¿no? Hay que elaborar la tabla. Pero la otra ahí es un chiste. Bueno, fíjense cómo hemos obtenido, ¿no?, una ecuación de integración numérica de forma muy sencilla, a partir de la regla trapezoidal, a partir de la fórmula del trapecio, en otras palabras. Así de sencillo. O sea que mientras más trapecios hayan en el mismo intervalo, obviamente que el error va a bajar, va a disminuir. De modo que este es el principio del concepto de integración, porque cuando h tiende a 0 vamos a llegar al valor exacto. En el límite cuando h tiende a 0.
Estoy hablando del paso, ¿no? En el límite, cuando h tiende a 0, vamos a tener el valor exacto de la integral. Pero no vamos a poder lograr eso nunca en computación, ¿no? Porque imagínense cuántas operaciones hay que hacer. Pero vamos a ver que vamos a sustituir eso para mejorar la precisión, la exactitud. Para mejorar la exactitud vamos a cambiar eso y vamos a crear un nuevo método a partir de esta fórmula. ¿Está bien? Bueno, no les voy a dar más en cuanto a este tema. ¿Está bien? Hasta aquí entra el examen de integrales, pero con la regla de aplicación múltiple. ¿Está bien? Fíjense que esta ha sido, vuelvo a repetir, ha sido obtenida a partir de trapecios, ¿no? En un paso H, aplicando la regla sencilla en un paso H. Bueno, pero esa regla sencilla, volvamos al comienzo, se obtuvo tomando solamente los dos primeros términos del polinomio de Newton. ¿Se acuerdan, no? Lo primero que dijimos, ¿no? O sea, hemos tomado solamente A0 más A1X, nada más. O sea, los dos primeros términos. La pregunta es, ¿qué pasa si tomamos tres términos? ¿No? Voy a cerrar esta pizarra, vamos a abrir otra. Entonces, para la regla trapezoidal hemos tomado A0 más A1X, nada más. Ahora, ¿qué pasa? Bueno, en este caso habíamos dicho que n es igual a 1, ¿no? ¿Qué pasa si tomamos dos términos? O la parábola cuadrática, mejor dicho. Sería A0 más A1X más A2X al cuadrado. O sea, hacemos que la integral de A a B de f de x se aproxime mediante la integral de A a B del polinomio del segundo grado de x. Eso es. Obviamente que la fórmula ya no va a ser la del trapecio, es lógico, ¿no? Por eso es que Newton le llama otra regla. Esto ya es otra regla, ya no es la regla trapezoidal, ¿no? La regla trapezoidal era con este polinomio de arriba, ¿no? Ahora estamos usando este otro, estamos truncando en el tercer término para obtener una nueva fórmula. Esa nueva fórmula se denomina la regla de Simpson, 1/3. Aquí la tenemos, le voy a mostrar. Más abajo, fíjense cómo aquí está, la regla de Simpson. La regla de Simpson 1/3, dice. ¿Ve? Toma los dos, el polinomio de segundo grado. Dice F2, ¿no? De X. Entonces, lógicamente que ya no es una recta, sino es un polinomio de 3 nodos. Se aproxima la función mediante un polinomio de segundo grado. Entonces, el resultado es otra fórmula que la tienen aquí. Aquí está la formulita. Esa fórmula se llama, aquí está, mejor está acá. Esa fórmula se denomina la fórmula, esta de acá, la fórmula de Simpson 1/3. Acá dice, aquí está el título. Regla de Simpson 1/3, aquí lo tienen. Regla de Simpson 1/3. ¿Por qué se llama 1/3? Porque adelante está 1/3. Aquí está esta fórmula de acá. ¿Ah? En este caso, H es igual a B menos A. ¿Está bien? Un solo paso. Entonces, a eso se denomina la regla de Simpson 1/3. Es aplicar esa fórmula y ya está. Lo mismo. Hay que hacer una tablita solamente con n igual a 2. O sea, 3 nodos, nada más. Y de ahí se aplica esta fórmula y van a tener la aproximación. ¿Que tiene un error? Obviamente, pues va a tener un error. Es lógico. El error, aquí está. Es igual a b menos a elevado a la quinta sobre 2880 por la cuarta derivada en un intervalo cualquiera. ¿Ves? Hay un error, que es importante nomás. Pero igual podemos aplicarla de forma múltiple. Se puede aplicar. Ustedes
Véanlo, aquí está en el libro, analícenlo y resuelvan los problemas. Se lo dejo como investigación. Aplicación de la regla de Simpson, aquí hay un ejemplo, ¿está bien? Esto no nos interesa para ver el método de Romberg, que es el que vamos a ver a continuación, que son los que más se usan, ¿está bien? ¿Qué pasa si en vez de tomar 3 términos tomamos 4? O sea, tenemos una parábola cúbica. Es este caso, ¿no? Fíjense, aquí está la función, dice, de tercer grado. Polinomio de tercer grado. Lógicamente que la fórmula va a ser otra, la tenemos aquí, la fórmula, ¿no? Es un solo h, sí, ¿no? Es un solo h. 3h, por eso se llama regla de Simpson 3/8, porque adelante aparece 3/8, por nada más. En la fórmula siempre va a aparecer 3/8. Igual, en la regla de Simpson 3/8. A diferencia de la anterior, está mejor, ¿no? Porque toma 4 puntos del polinomio de Newton, 4 términos del polinomio de Newton. E igual el error, fíjense cómo disminuye el error, porque ya se divide entre un valor más grande, ¿no? Quiere decir que esta regla es mejor que la anterior. ¿Qué pasa si tomamos 4 términos del polinomio? ¿Está bien? Si tomamos 4 términos del polinomio, aquí tenemos, fíjense, fórmula encerrada en estos quitos de grado superior, ¿no? Fíjense, tendríamos la regla de Boole con 5 puntos, ¿no es cierto? Se dice con 5 puntos porque n es igual a 4, quiere decir que son 5 nodos, ¿no? Lo que hay que hacer, porque con 5 nodos tenemos una parábola de cuarto grado, ¿está bien? Y la fórmula que surge es esta de aquí, se denomina la regla de Boole. Fíjense, todo esto lo está mostrando el libro, todo está en el libro, ¿está bien? Aquí está resumido entonces todo. La regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8, la regla de Boole, y con 6, fíjense que no tiene nombre porque pónganle el nombre que quieran. A partir de aquí el error no modifica, no baja significativamente. O sea, hasta la regla de Boole. El error no baja significativamente. Es por eso que se aconseja nomás utilizar la regla de trapecio de aplicación múltiple, es mucho más sencilla, de aplicación múltiple, ¿no? En vez de utilizar estas otras reglas. ¿Está bien? Ese es el concepto. Entonces ustedes en el práctico van a resolver con Simpson 1/3, con Simpson 3/8 y con Boole, ¿no? Pero eso es para que se haga más itchy en máxima, porque todos tienen que hacerlo en máxima. Porque lo que me interesa es que dominen el software en todo lo que se pueda, aunque sea en esta semana más. ¿Está bien? Bueno, eso es entonces el método de Newton, que tiene básicamente 4 reglas. La regla del trapecio, la regla de Simpson 1/3, la regla de Simpson 3/8 y la regla de Boole. De ahí pueden inventarse las reglas que ustedes quieran, aumentando el grado del polinomio y no es más. Y pueden encontrar la fórmula que quieran. Y le ponen su nombre si quieren, ¿no? Pero no sacan nada porque el error no va a bajar significativamente. Va a llegar un momento que el grado que sea, ahí va que el error permanece el mismo error, ¿no? Entonces no hay nada mejor que aplicar la regla más sencilla, pero de aplicación múltiple, ¿no? Tendiendo a que h sea cada vez más pequeño. Eso es. ¿Está bien? Eso es este tema. Bueno, ¿qué sigue? Hay un concepto en métodos numéricos muy fácil, muy sencillo, que se denomina extrapolación de Richardson. Extrapolación de Richardson. Creo que se escribe así. ¿Qué significa eso? Si yo tengo
la integral de f de x, de cualquier función de x, ¿no? En el intervalo a b. ¿Está bien? Esta integral la resuelvo, por ejemplo, con la regla del trapecio, pero la sencilla. Obviamente que voy a tener un error, ¿no? Un error grandísimo, como hemos visto. Yo le llamo integral 1 a esta. Y si la misma integral, la misma, exactamente la misma, la resuelvo con la regla trapezoidal de aplicación múltiple, pero con 2h ahora. Fíjense que la integral 1 se ha resuelto con un solo h, porque es la simple. O sea, estoy hablando, vamos a hacer la grafiquita aquí al ladito, ¿no? X, Y, estoy resolviendo f de x, la integral con un solo h. Por lo tanto, es la regla simple del trapecio, ¿no? Esta de acá. Ahora, ¿qué pasa si yo resuelvo la misma integral con 2 trapecios? O con 2h, perdón, con 2h. O sea, equivale a resolver la misma integral de a a b, la misma de a a b, ¿no? Pero con 2h. En este caso, tengo que utilizar la fórmula de aplicación múltiple, ¿no? En el primer caso es la fórmula de aplicación simple, es la simple, la regla del trapecio directa. Pero acá estoy partiendo el h, el AB dividido entre 2, ¿no? Entonces tengo 2h. Entonces, como tengo 2h, tengo que aplicar 2 veces la regla y voy a tener la regla de aplicación múltiple, ¿no? Tengo 2 valores. ¿Qué es la extrapolación de Richardson? A través de una fórmula, yo puedo obtener una tercera integral, ¿está bien? Que le vamos a llamar I nomás, que va a ser una combinación lineal de estas dos. O sea, va a ser función de I1 e I2. Una combinación lineal entre I1 y entre las dos integrales. Las dos son integrales y esta tercera es otra integral. Pero es integral mejorada. Mucho mejor que las dos juntas, que la I1 y que la I2. Es otra integral. ¿Está bien? Eso se llama la extrapolación de Richardson. Y aquí lo tenemos también en el libro. Fíjense, vamos a pasar esto de acá, que no nos interesa. Estas son las fórmulas abiertas. No lo vamos a ver eso por falta de tiempo. Es muy sencillo. Lo importante es el concepto, jóvenes. Siempre es el concepto. Integración de ecuaciones. Newton-Cotes por ecuaciones. Esto es para ecuaciones, ¿no? Aquí está. El método de Romberg. Extrapolación de Richardson. Ah, la D estaba antes, ¿no? Me equivoqué en el apellido, ¿no? Richardson, ahí está. Entonces, como le decía, fíjense cómo resulta, aquí está, que la integral extrapolada a la I es igual a la I de H2 más el error de H2. El resultado le va a dar esta ecuación que tienen aquí. O sea que la tercera es igual a la de H2, ¿no? Estoy diciendo esta de aquí, el H2, esta es la I2, con 2H, ¿no? Eso quiere decir que es con 2H, ¿no? Eso es más 1 sobre el paso de la primera integral dividido entre el paso de la segunda, ¿no? Elevado al cuadrado menos 1, ahí está la fórmula. Esa es la combinación lineal. Fíjense que no entran más que los pasos
y el valor de las integrales calculadas con la fórmula trapezoidal, nada más. Es una combinación lineal que nos reproduce una tercera integral. Esa tercera integral, ¿sabe cuál es el error? Bueno, haciendo operaciones llegamos a esta expresión de acá que es más bonita, y todavía esta de acá más abajo es mejor todavía, ¿no? Bueno, aquí se hace un ejemplo, y lo que quería mostrarle era el error. Lo que quería mostrarles es el error. A ver, aquí está el error. ¿Dónde está el error? Porque lo que hace Romberg, se llama el método de Romberg, es compensar el error. Eso es lo que hace. Hace una compensación de errores, porque fíjense, parte de esta relación de acá, ¿no? La relación de errores entre las dos integrales calculadas previamente, ¿no? A partir de este error encuentra una relación de los h que luego reemplaza en una integral y plantea su ecuación, que es esta que tienen aquí, ¿no? Agrupando términos de esta, llegamos a eso. Esa se llama la extrapolación de Richardson. ¿Está bien? Acá arriba está el error, ahí lo tienen el error. Es muy sencillo, ¿no? Bueno, volvamos a la pizarra. ¿Cómo se aplica este método de forma sistemática? Como un modelo matemático para hacerlo un procedimiento computacional. Voy a partir de lo que Romberg le llama, vamos a poner aquí, método de Romberg. El método de Romberg, entonces, se basa en extrapolar las integrales obtenidas con la regla trapezoidal, solamente con la regla trapezoidal. En eso se basa. Entonces, de modo que si yo tengo una integral calculada con un paso h y tengo otra integral calculada con dos h, aplicando la fórmula de extrapolación, estos dos valores los conocemos, obtengo otra integral. ¿Está bien? Eso es. Con estas dos obtengo esta integral, aplicando lo que se llama la extrapolación de Richardson. Extrapolando entonces las integrales tiene eso. Pero deberíamos llamarle el método de Richardson, ¿no? Y no el método de Romberg, pero no es así. ¿Qué pasa si ahora, en vez de utilizar dos, ahora utilizo 4 trapecios? O sea, voy a obtener una integral con 4h. Y aplico la extrapolación entre estas dos. Obviamente que voy a obtener otra i. Y en forma general sería así, ¿no? Con un h, ¿no? Con 2h. ¿Cómo? No es cierto que estoy haciendo una columna y a la derecha voy a poner otras integrales. Entonces, mucho mejor si uso la notación matricial, ¿no? Mucho mejor. Entonces, a esta le voy a llamar I11, que va a ser la integral con un h. A esta le voy a llamar 2,1 de la primera columna, que va a ser la integral con 2h. A esta 3,1 le va a hacer la integral con 4h.
no con 3, con 4H. Solamente porque va a estar en la fila 3 le pongo 3. Y columna 1. Luego otra que le vamos a llamar I4H, pero con 8. Esta va a ser con un H, con 2H, con 3H, esta con 4H. Entonces la siguiente que pongo aquí abajo va a ser con 5H, o quiero decir con 8, duplicando cada vez, duplicando. 1, 2, aquí está mal, 4, 8, ya me equivoqué, lo voy a borrar esto. Es duplicando el paso. 1, 2, entonces este con 4H, este con 8H y este con 16H. Aquí tendría la fila 5, columna 1, ¿no? La siguiente sería con 32H, 32H, la fila 6, columna 1. Y así sencillamente puedo ir. Y fíjense cada par, cada dos. Entre estas dos de acá voy a obtener una I. Entre estas otras dos de acá voy a tener otra I, ¿no? O sea, entre estas dos obtengo esta. Entre estas otras dos obtengo esta. Y así, ¿no? Sencillamente voy obteniendo otra I acá. Pero como están en otra columna, le voy a llamar fila 1, columna 2. Fila 2, columna 2. Fila 3, columna 2. Fila 4, columna 2. Y fila 5, columna 2. Entonces, todas esas I han sido obtenidas mediante la fórmula de extrapolación de Richardson. Pero este esquema que estoy formando, que es un esquema matricial, no se olviden, aquí voy a formar un esquema matricial, siempre duplicando el H hacia abajo en la primera fila, ¿no? Y siempre encontrando lógicamente, en la primera columna, en esta columna que estoy hablando, siempre duplicando el H para cada valor de I. O sea, la I11 con un H, la I21, que es el segundo elemento de la columna, con 2H. La siguiente con 4, la otra con 8, la otra con 16, la otra con... Y puedo seguir hacia abajo, hasta donde yo quiera. Y siempre tomando cada dos voy a hacer la extrapolación para obtener la segunda columna. Y ahora la pregunta del millón. ¿Será que entre estas dos de aquí puedo encontrar una fórmula de extrapolación? Claro que sí. Si la encontré con las anteriores, que es de carácter lineal, estas también son de carácter, no se olviden que es una combinación lineal. Entonces, entre esas dos integrales voy a lograr otra integral mejorada todavía. Fíjense, ¿no? Esa va a ser la integral de la fila 1, columna 3. Obviamente que entre estas dos de aquí, vamos a pintarlo con otro azul. Entre estas dos de aquí voy a obtener también otra integral. La integral de la fila 2, columna 3. ¿No? Y entre estas dos de acá, también voy a obtener otra, ¿no es cierto? Va a ser la I33, ¿no? Y así sucesivamente, entre estas dos de aquí, ahora entre estas dos, voy a obtener otra integral que va a ser la I43, ¿no? Y así me voy hacia la derecha, fíjense, estoy formando una matriz triangular, fíjense. Una matriz triangular. Aquí va a estar 1, 4, que va a ser la extrapolación de estas dos. Aquí va a estar I 2, 4, que va a ser la extrapolación entre 2, 3 y 3, 3. Aquí va a estar I 3, 4. Y sigo todavía más acá. I 1, 5, I 2, 5. Fila 2, columna 5. Y finalmente voy a tener aquí la extrapolación de estas dos que me van a quedar, ¿no? Que va a ser la integral 1, 6. ¿Saben cuál es el resultado de todo esto? Esto de acá. Esa es la mejor de todita, ¿no? En cada una de las columnas que vamos formando de esta matriz triangular, todingas son integrales, todas. Solo que la primera columna
toda la primera columna ha sido calculada con la fórmula trapezoidal. La primera, o sea, la I11, ha sido calculada con la regla simple de un solo trapecio. Y todas las demás, a partir de 2H, a partir de la fila 2, pero en la misma columna 1, todas las otras han sido calculadas con la regla de aplicación múltiple. Por eso es que me interesaba que aprendan más la regla de aplicación múltiple. ¿Está bien? Y utilizando la fórmula de extrapolación se obtienen todas estas otras se obtienen mediante una fórmula única de extrapolación. ¿Está bien? ¿Saben cuál es esa fórmula? Aquí está en el libro. La fórmula es esta que tienen aquí. Ahí está. Se llama el algoritmo de integración de Roberts. La integral de la fila J, columna K, se aproxima mediante, ahí está, 4 elevado a la K menos 1 por la integral J más 1, K menos 1, menos la integral I, J, K menos 1, dividido entre K elevado a la 4 menos 1, menos 1. Ahí está. O sea que todas estas que están encerradas acá se obtienen con esa fórmula. Todas. ¿Está bien? Todas. Y la primera columna con la regla de aplicación múltiple. Esto que tienen aquí, esta forma matricial, se denomina el esquema de Romberg. Esquema de Romberg. ¿Está bien? Bueno, ¿cuál va a ser el procedimiento del método? ¿Cuál? Vamos a poner aquí un título. Procedimiento del método de Romberg. Del método de Romberg. Uno, se plantea el esquema básico. El esquema básico. ¿Cuál es el esquema básico? Este es el esquema básico. I11, I21 e I2. Fila 1, columna 2. Ese es el esquema básico. Calculamos la primera con la regla simple y la de abajo con la regla trapezoidal de 2 trapecios. Aplicamos esta fórmula, aplicamos esa fórmula. ¿Está bien? Aplicamos esa fórmula, ¿no? En este caso, J, fíjense, ¿cuánto vale J? ¿Y cuánto vale K? Fíjense, en este caso J vale 1 y K vale 2. Esto lo voy a borrar, lo repinté, está mal, vamos a ponerlo bien. 1, 2. Es esta la que voy a buscar, que no se olviden, que es con la ecuación de Romberg, que se obtiene siempre esa. Las dos primeras son la regla trapezoidal, el I11 con la regla trapezoidal simple y el 2,1 con la regla de trapezoidal múltiple, pero con dos trapecios. Listo, ya la conocemos esa, la hemos calculado. Entonces, ¿cómo se calcula I12? Se utiliza esa fórmula, que es la fórmula de la integración de Romberg. Ahí tiene. Esa es la fórmula que se aplica. Donde J, en este caso, J es igual a 1, ¿no? El J que aparece ahí, ese J vale 1. Y el K que aparece ahí es igual a 2. Listo. Se aplica la fórmula reemplazando los índices, J igual 1, K igual 2, y ahí van a tener una fórmula numérica en función de las dos integrales ya calculadas. Listo, ya está ese valor. Bueno, ya está ese valor. Ese es el primer paso, el esquema básico. El segundo paso es calcular el error de aproximación.
calcular el error de aproximación. Ustedes ya saben calcular un error de aproximación. Es la misma fórmula que se usa. La voy a poner aquí al ladito. Solo que en vez de x y vamos a utilizar la integral, ¿no? Nada más, esa es la única diferencia. O sea, el error, aquí lo voy a poner, el error de aproximación es igual al valor absoluto de la integral y, que viene a ser la que hemos calculado, esta de aquí. La estoy encerrando en un círculo azul. Esa va a ser la i menos la i anterior, i menos 1. ¿Cuál es la anterior? La anterior es esta de aquí. La 2, 1, porque esa es la mejor. O sea, la anterior mejor, eso quiere decir. La integral actual menos la mejor anterior. La mejor anterior es esa. Cuando digo mejor, es la que tiene menos errores. ¿No es cierto? Dividido entre y la integral que estoy calculando por 100. Eso tiene que ser menor o igual al 1%. Si es cierto, ahí termina. Y el resultado es I1, 2. Ese es el resultado. Este es el resultado. Si se cumple esta condición. Si no se cumple, aumentamos el esquema. ¿Ve? Este es el esquema básico. Si no se cumple, aumentamos el esquema. O sea, nos vamos y hacemos el otro esquema ya. El siguiente, el que le sigue a ese. Este era el básico, 1, 1 y 2, 1 y 1, 2. Este